Paz de Cristo y bienvenidos a un episodio más de Conociéndonos. En esta ocasión tenemos como invitado especial al pastor Daniel Medina Uriarte, ex misionero en 2 diferentes países y actual pastor de la iglesia número 31 del distrito de Tijuana. Bienvenido, hermano Daniel, qué gusto que esté con nosotros. Gracias por la invitación y pues estamos aquí a la orden. Si quieren pues saber algo de mi vida, de mi ministerio, y agradezco la invitación. Gracias. No, sí, queremos saber todo ahorita. Claro, vamos a preguntar. Sí. Nos gustaría precisamente iniciar preguntando dónde nació Daniel Medina y cómo era el entorno familiar. Bueno, yo nací en el estado de Sinaloa. Con mayúsculas. En un pueblito llamado Rosamorada, en el municipio de Mocorito. Y pues cuando nací soy el primero. Obviamente, digamos, el entorno, pues, ni lo recuerdo, pero... ¿El primero de cuántos? De 12 hijos. Crecí en una familia de 12 hijos. Mi papá fue pastor 35 años. Entonces, crecí en ese ambiente de muchos hermanos. Y siendo yo el primogénito, pues, me tocó estar con todos casi, buena parte del tiempo. Cuando tú naciste, ¿tu papá ya era pastor? Ese año inició el diaconado, cuando yo nací, 1963. Tuve que decir el año. Así es. Muy bien. Daniel, hermano Daniel, antes de continuar me gustaría que habláramos sobre el diagnóstico que le dieron a tus padres. Bueno, pues yo he contado mi testimonio sobre un problema que es muy conocido por el medio familiar y social y pues en el entorno de la iglesia, ¿no? Y de las amistades. Yo siempre he dicho que Dios es un Dios de propósitos y con base en esos propósitos, si uno los acepta, los vive, pues es más llevadera la vida. Cuando yo no soy numerólogo, ¿no? Pero da la casualidad, como mi mamá tenía 8 meses de embarazo de mí, le picó un alacrán, viviendo en ese rancho precisamente, barriendo el patio con una escoba, le picó un alacrán y quedó 3 días sin hablar del veneno del alacrán. Y con 8 meses de embarazo se tuvo temor de que la placenta fuera traspasada por el veneno y hubo riesgo pues de que el bebé, yo, naciera mal. El médico le dijo, puede tener riesgo de que el niño salga mal. Y como Dios es Dios de propósito, pues nací, aquí estoy, me medio logré, ¿no? Pero sigo con los 8, ¿no? A los 8 meses de nacido, mi papá ya era diácono. Y él sale una noche a un culto y regresa anoche, tarde, y oyó que yo lloraba, el niño, y le pregunta a mi mamá, ¿por qué llora? Yo en una cunita de rancho, ¿no? Y se asoman y una boa por la ventana asomándose y hacía como aspiradora el vaho que le llama, ¿no? Estaba aspirando la cunita y mi cabeza llegaba a la boca de la boa, me iba a comer, pero como Dios es Dios de propósitos, pues aquí estoy. A los 8 años mi papá ya lo cambian de pastor, fue 35 años pastor en el estado de Sinaloa. Y me deja con unos tíos en otro rancho, en 2 Arroyos, Sinaloa, y me deja con unos tíos, y ese año, yo tenía 8 años de edad, él se va de pastor a otro lugar llamado Estación Naranjo, cerca de Guasave, Sinaloa, y me da sarampión, me contagio de sarampión. Duré 1 mes, yo quedé tirado en cama con fiebre y el sarampión, y una tarde fría salí a la intemperie y me alteró el sistema nervioso que hasta la fecha. Ya con los años, pues cuando hice el servicio militar, que obviamente no lo hice porque salí de los, ¿cómo le llaman? Los inútiles, así dice la prescripción médica, ¿no? Que no es apto para el servicio militar, pero le pusieron ahí secuelas de encefalitis. Ajá. Pero con los estudios que he investigado y buscado, lo identifico como síndrome de Tourette, así es realmente. Síndrome de Tourette. Pero gracias a Dios estamos ahí. Y lo quise recalcar porque, bueno, no recalcar en sí el diagnóstico, sino como los propósitos que Dios tiene para tu vida. Porque quizá otras personas puedan decir es una deficiencia, es una desventaja ante la vida, y tú has demostrado que no es así. Porque nuestro hermano Daniel Medina estudió ingeniería. Sí. ¿En dónde estudiaste ingeniería? En la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Culiacán. Y además es músico, compositor, pastor, misionero. ¿Trabajaste como ingeniero?
Trabajé aquí en Tijuana 10 años exactamente. Llegué a Tijuana el año 89 y el 99 que salimos como misioneros, mi esposa y yo y la hija menor que había nacido, pues tenía 10 años ejerciendo, que fueron los que ejercí prácticamente. A ver, pero ya te brincaste 10 años. ¿Llegaste aquí? El 89. El 89. Y el 99 salimos con el propósito como de trabajar en lo profesional. Y aquí estando en Tijuana, pues en la 10ª iglesia, el hermano Noé me invitó al trabajo de la diaconía, ¿no? Me instaló al diaconado y me solicitó para el ministerio. Y pues de hecho yo siempre tenía el llamado, ¿no? Es parte del llamado como hijo de pastor y también personal. Pero yo le daba un sesgo por el problema. Decía, no, pues cómo voy a trabajar así en ministerio con una aparentemente deficiencia, pero se da la ley de la compensación. Si un órgano se atrofia, los demás se sensibilizan o se empoderan. Y hasta que no soy tan místico, digamos, pero en una éxtasis, una visión, yo negándome a servir al Señor en el pastorado, oí una voz que me dijo, así te estoy llamando. Y en ese tiempo fue cuando oí la voz, así te estoy llamando, me decidí, dije, Señor, tú sabes. Y fue el plan desde que me puse novio con mi esposa. Le dije que yo tenía llamado. Y ella me dijo, siempre he deseado ser esposa de misionero. Estábamos el uno para el otro. Y así fue, gracias a Dios. Y profetizó porque en ese momento, pues apenas era el llamado para mí. Apenas iba a iniciar el diaconado yo. El diaconado. Así es. Y te preparaste, claro. Ya después de casado, y tenías apenas unos meses de haber sido instalado como ministro. Me instalaron al ministerio como asistente pastor en la 10ª el 19 de abril del 99, y el 19 de septiembre, 5 meses después, salimos al campo, ya como ministro ordenado, pero era asistente pastor en la 10ª iglesia. Aparentemente podemos decir, sin experiencia, ¿no? Se fue del país sin experiencia, pero como hijo de pastor, tú mismo dijiste. El haber sido hijo de pastor me ayudó en cierta forma. Claro. El vivir la pastoral. Aún así, fueron muchas experiencias, me imagino. Claro, claro. En cada país la cuestión transcultural pega. Y en aquellos tiempos que yo me fui, pues todavía no había las escuelas de misiones de la iglesia. La escuela de misiones inició 10 años después, el 2009, que ya los preparan transculturalmente, casi con cuestión de idiomas, con experiencias de otros misioneros. Uno no, a la pura buena. Perdón, ustedes salieron el 99, así es, con la niña pequeña. De 2 años, Uri. ¿A dónde? A Belice. Ahí estuvimos 4 años. 4 años en Belice. Y en Colombia estuvimos del 2003 al 2010, 7 años. Allá tuvimos 2 hijos más. Colombianos. Uziel y Ezequiel. Uziel y Ezequiel. ¿Cómo fue en Belice? Belice, pues, como decía al principio, la inexperiencia y pues la idiosincrasia de cada país te pega, ¿no? En cuanto a, pues, las costumbres de alimenticias, el clima también muy cálido. Tijuana, pues, cada año sube el clima, ¿no? Pero pues hace 20 años era más fresco Tijuana. Era más fresco. Llegamos allá y fue el trauma, el calorazo. Pero se adapta, el ser humano se adapta. Y la inexperiencia pues pastoral, que ejercerla ahí, aparte no nomás pastoral, misionológica, ¿no? De trabajar en el país, buscar, abrir brecha. Pero experiencia muy bonita. Si algo recuerdo yo del campo misionero o en el trabajo, es que se ora demasiado. Cómo extraño esos tiempos de orar y orar, porque tienes que depender al 100% de Dios. Ahí no hay que hay otro amigo pastor para ir a que te enjugue las lágrimas. No hay. Entonces solo con la esposa. Tiene su beneficio también muy bonito. En Colombia, pues un lugar ya diferente. Bogotá es una ciudad de 8 millones de habitantes, de muy buen nivel sociocultural. Fue diferente ahí el entorno, gracias a Dios. En Colombia ya fue más de supervisión. Más de supervisión y también el estatus, digamos, sociocultural también diferente. A Belice. Así, claro, así es. Y luego pues ahí ya nacieron nuestros 2 hijos, que teníamos casi decidido no venirnos, pero pues se dieron las cosas y nos devolvimos. ¿Ya te pensabas quedar en Colombia? Yo quería quedarme allá, pensamos, se nos hizo muy pues propicio y bonito lugar. ¿Qué otras experiencias viviste en el campo misionero?
Pues uno tiene experiencias generales, ¿no? De la cuestión espiritual, se da mucho la cuestión de guerra espiritual, dice un maestro de Fuller, Peter Warner, que el trabajo misionero es guerra espiritual hasta en los trámites, y sí. Y sí. De hecho, mira, nosotros salimos de Belice, entregué el 27 de abril del 2003, ya para irme a Colombia, y llegamos a Colombia el 22 de julio, o sea, mayo, junio, julio, 3 meses después, 3 meses. por los trámites. Fue muy difícil. No Mi esposa pasaba. esos días con Suri se vinieron a San Diego, ahí vivían mis suegros, y yo estuve en México yendo a la embajada de Colombia, y trámites, tuve que ir a arreglar asuntos a Colombia, llevando al exmisionero para que como representante legal diera trámites allá. Duramos 3 meses, que sí se desanima. Llegó un Claro. momento en que dije, yo creo no es de Dios que vaya allá. Y leyendo la palabra de Dios tal cual, ahí Dios nos habló que sí íbamos para allá, y estuvimos 7 años en ese aspecto, ¿no? Lo espiritual. En el aspecto económico, también en aquellos años no había tanta comunicación como ahora, redes sociales, o estaba uno aislado, ¿no? Entonces depende de Dios al 100%, de Dios en cuanto Una a la... escuela. Una escuela de vida en cuanto a la provisión, en cuanto a... Si algo pega duro en el campo es la nostalgia, la melancolía. Cada Navidad, ahora sí que pasamos 11 Navidades con otras Fuera de costumbres casa. alimenticias, y sí, pues el recuerdo de esos días pega. Pero gracias a Dios es una satisfacción que tenemos que contar a los nietos un día. Gracias a Dios. Gracias la experiencia a Dios. misionera. Y que también, decía ahorita, es una escuela para el carácter, Así es. para la madurez espiritual, y que me imagino que ahora cuentas esas experiencias también formando a otros, ¿no? Claro, yo a los que salen o que tienen poco tiempo, en cuanto los veo trato de cobijarlos, o en ocasiones por comunicación, ¿no? Darles ánimo y contarles experiencias que vivimos, que son pues de motivación para ellos. Así es, en efecto. Y Gracias, nacieron 2 colombianos. Nacieron Uziel 2 y colombianos Ezequiel. allá en Bogotá. Háblanos de tus hijos. Pues para un padre que no son los hijos, ¿no? Zurita ya tiene, pues nació en el 97, va a cumplir 25 años este año, ya está graduada de la universidad de una carrera que estudió, ya está ejerciendo, gracias a Dios. Mis hijos tienen 13 años, Ezequiel, y Uziel va a cumplir 15 ahora en abril. Y pues gracias a Dios ha jugado un papel muy importante mi esposa en la educación de ellos. Pues hemos hecho equipo, ¿no? Yo me considero técnico y mi esposa espiritual, ¿no? En ese aspecto combinamos las cosas. Y pues hemos aplicado el principio bíblico: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Gracias a Dios ahorita pues ya Uzielito está bautizado, lo bauticé. Y Ezequiel, que tiene 13 años, ya cuando hacen el llamado, él pasa que quiere Él bautizarse. pasa Tiene también. el deseo, gracias a Dios. Qué bueno. Y son un apoyo. Lo vemos desarrollado. Uzielito toca ya en la iglesia, Suri canta, y ahí están. Gracias a mucho apoyo de la familia sacerdotal, Así es. que es la familia pastoral. Qué bien. Y regresando un poquito a tu casa con tus papás, mencionabas que fueron 12. 12 hijos. ¿Y cómo era la dinámica con 12 hijos? Lamentablemente ya hace 6 años falleció el que seguía de mí. Ajá. Yo soy el mayor y el segundo ya falleció lamentablemente. Pero pues era una fiesta. A la hora de comer éramos 12. Entonces mi papá ponía un triplay y lo hacía mesa, 6 de este lado y 6 del otro. Y él en la cabecera, así que de este lado jugando con los de allá enfrente a tortillazos o a cucharas, con cucharas. Era una dinámica. Casi cada año nacieron los hijos, eran en escalerita. Y lo típico de niños, ¿no? Pues discusiones, pelearse como niños. Pero Como buenos hermanos. pues recuerdo, ahora que estamos grandes y nos reunimos con mi hermana, nos acordamos de tantas travesuras y a qué jugábamos, quién era más aprovechado de otro. Obviamente el más grande se aprovechaba, ¿no? Pero sí, mi papá fue incluso pastor en lugares que le tocó abrir obra como evangelista. Y pues son recuerdos gratos. Yo siempre he dicho que tengo para almacenar mis experiencias 2 costales, ¿no? Uno sin fondo para echar ahí las amarguras o tristezas, y uno con doble fondo para acumular las vivencias que pueden servir de contar a otros. Así, y entonces Experiencias. recuerdos negativos prácticamente no.
no me han hecho mella en el corazón o en los sentimientos más que el recuerdo, pero gracias a Dios lo grato sí lo tengo guardado. Y qué dinámica, me imagino, porque eran 12 como pastores ellos y no es, o sea, porque tú sabes que la iglesia Claro, pues siempre... muy posesiva, absorbente. Ajá, absorbente en los padres muchas veces, ¿no? Y sin embargo aquí estás. Yo miré la gracia de Dios en mi padre. Mi padre no tuvo un día de primaria. Fíjate, y fue 35 años pastor. La mística pastoral de antaño era de eso, de llamado y a trabajar. Claro, pues él se dedicaba a pastorear y predicar y mi mamá ayudarle con los hijos. Y yo ya grande, pues también tenía que participar como a la mentoría de los hermanitos. Pero sí, se tienen experiencias especiales en el trabajo. Y menciono esto porque decíamos que a los, ¿qué? 3 meses de haber nacido. De haber sido ministro. A los 5. A los 5 meses y vámonos al campo misionero. Entonces era una escuela que ya traías. Yo le dije al pastor infancia. En ese tiempo, cuando me ordenaron, le dije, si me va a ordenar, porque yo también era renuente al trabajo. De hecho, cuando me mandó a la escuela distrital, que nos tocó estar juntos, si te acuerdas, yo no quería, soy ingeniero y es mi profesión, no, pero yo quiero que vaya, me dijo el pastor Noé de la Toba. Entonces ya que me iba a ordenar, le dije, pues si me va a ordenar, yo no quiero estar ahí, le digo, tiene que ponerme a trabajar o me deja salir. Y se dio pues las cosas de Dios, ¿no? Que me llamaron para el trabajo misionero en Belice, a los 5 meses exactamente. Yo el 19 de abril del 99 fui ordenado en una convención distrital aquí en el auditorio Fausto Gutiérrez, se llamaba o se llama. Y el 19 de septiembre de ese mismo año me despidieron en la 10ª, a los 5 meses, gracias a Dios. Y desde entonces pues no he cesado de ejercer. ¿Quién te hizo el llamado para irte de misionero? En ese tiempo el secretario de misiones era el hermano Jesús Ramos. Y andaban buscando, porque el de Belice se iba a ir a Canadá, el hermano José Mancilla, que era de aquí de Tijuana también. Entonces buscaron aquí en el distrito y el hermano Félix, que era obispo, fue el que él me recomendó. ¿Qué dijo? Allá en Tijuana. Él ya sabía. Bueno, el hermano Félix era obispo aquí en Tijuana, en ese tiempo, el 99. Y como yo ya le había expresado a él, y yo expresaba a los 4 vientos que quería ser misionero, si podía. El 98 yo le dije al secretario de misiones en una convención de Acapulco, yo estoy listo, hermano. Ya estaba casado, tenía 1 año en Zurita. Bueno, dijo, como que no la creyó, y al año me andaba buscando. Y algo asombroso cuando el llamado de Dios es así, no la piensas. Mira, a mí hablaron conmigo el 3 de septiembre de ese año. O sea, en 16 días yo ya iba. Nomás dejé la casa cerrada y los muebles, teníamos todavía cosas, pues teníamos apenas 4 años de casado, menos. Todavía tenía cosas sin desempacar de tantos regalos que recibí. Ahí lo dejamos y ya nunca regresamos hasta los 11 años, gracias a Dios. Bueno, veníamos eventualmente, ¿no? Pero a vivir así, a radicar, ¿no? Hasta los 11 años, gracias a Dios. Y en el 2010 que llegaste. Regresaron a Tijuana. El 20 de mayo del 2010. El 20 de mayo del 2010. Tienes muy buena memoria. ¿Qué pasó cuando ya llegaron a Tijuana? Llegamos y la Constitución dice que el misionero tiene derecho a 3 meses con sueldo pagado para descansar o visitar familiares o lo que sea, ¿no? Y yo le expresé al obispo en ese tiempo que tomaba ese artículo muy en serio, que quería en cierta forma, pues más que nada visitar a la familia o visitar iglesias, pero a los 2 meses, no pasaron los 3 meses, a los 2 meses, llegamos el 20 de mayo, ¿no? Y el 22 de julio, o sea, los 2 meses prácticamente, me instalaron como pastor en la 9ª iglesia. En la 9ª iglesia. Así es. De Tijuana. ¿Qué otros cargos, además, o qué otro ministerio has desarrollado dentro de la iglesia apostólica? Bueno, oficialmente en el periodo del hermano Isaac de 2014 a 2018 fui coordinador de educación cristiana y pues me tocó ese trabajo, ¿verdad? De coordinar en el distrito y pues asistir a cursos de capacitación o impartirlos también. ¿Maestro? Pues maestro también, actualmente sigo dando clases en los CREA, en el Examos, que ahora es CREA 3. CREA 3. Y pues he tenido la gracia, la dicha, ¿verdad?, de trabajar muy frecuentemente con el distrito de Los Ángeles, acá en el otro lado. Me invitan mucho a impartir clases. Ahora online.
¿verdad? Por la situación. Me tocó estar yendo a San Francisco antes que viniera la pandemia, pero ahora pues virtualmente estamos trabajando. Muy bien. ¿Qué sigue para Daniel Medina? ¿Qué proyectos a futuro tienes? No, pues el deseo de seguir pastoreando. Estaba leyendo en la Biblia que hay edades, ¿no? Si fuera por las edades bíblicas, ya fuera yo tener que retirarme, porque decía que los levitas tenían que ejercer el sacerdocio entre 20 y 50 años y no más, fíjate. Entonces, ya casi cumplo 60, ya estoy out, pero gracias a Dios nuestra constitución como Iglesia Apostólica ahora dice que hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Y pues gracias a Dios me siento en cierta forma, aparte del problema motriz, mi esposa dice, tú estás más sano que todo, vas a durar 100 años, pues lo que Dios quiera, le digo. Entonces, mientras tenga fuerzas, digamos, mentales y físicas, no he pensado pues decir voy a desistir del ministerio por lo pronto. Estoy en pie de lucha con la ayuda de Dios. Tu pasión es pastorear, la verdad. Yo pongo un hashtag que dice NQN, no quiero nada, o sea, no aspiro a nada, la verdad, más que ser pastor. Me gustaría que habláramos un poquito del área musical de Daniel Medina. Pues, muchos no saben que has compuesto himnos. Sí. ¿Te acuerdas en el Cebatis? Sí, me acuerdo, por eso lo menciono. Recuerdo que el hermano Arturo Valdés, que era el director, ¿no? Había 3 niveles que se iban a graduar y me dice, tú vas a componer un himno para cada nivel. Y ahí me tiene como una semana antes de la grabación. Pues escribí un himno para el primer nivel, otro para el segundo y otro para el tercero. Aquí fue esa graduación, recuerdo. Sí. Y pues me gustó la música desde pequeño. Yo a los 8 años ya tocaba guitarra. Seguí aprendiendo y se hereda eso, la cuestión del ADN. Mi hijo, el Ucielito, toca el piano, tiene dotes musicales. Me fue gustando y gustando siempre, tal grado que en mi vida no sabías tampoco. He grabado 3 discos cuando eran long play, en aquellos años de los 80. ¿Hubieras traído? Grabé con Rafael Espinosa, papá de Gadiel Espinosa. Sí. Después allá en Culiacán. Bueno, grabamos en Guadalajara. Grabé con otro grupo que se llamaba Mensajero de Paz. Y como vine a Tijuana, yo me congregué 5 años en la iglesia, la Asamblea Apostólica, en el primer ayuntamiento. Y el hermano Alfredo Félix, que le gusta cantar, ahí grabamos otro. Ya fue un cassette ahí, pero ahí participé también. Así que, y me gusta la música. Tengo el oído musical que cualquier detalle de los músicos en la iglesia, ellos con que yo diga, ¡hey!, saben que se equivocaron. Entonces, es batalla para ellos estar sabiendo que yo los estoy escuchando. Pero me gusta la música. ¿Y ya no cantas o ya no compones? Pues también en el segundo disco grabé un himno que compuse en aquel tiempo, pero no, son etapas. Cuando yo era joven o digamos soltero, la música era casi lo máximo, ¿no? Llegas al pastorado y pues ya está el enfoque pastoral, te ocupas de eso, pero es ventaja porque si falta un músico, pues tú agarras el piano, la guitarra o el bajo o algo, ¿no? Y sales de la situación, es ventaja. En el campo misionero ni se diga, con su guitarrita subes montañas y valles, es una bendición. Y también pues puedes apoyar a los músicos, sabiendo música le puedes dar sugerencias o pedir la verdad. Así, corregir, claro. Así, ¿Qué instrumentos toca? Yo toco piano, guitarra y bajo, es lo más elemental. Que puedo tocar. Ahora tus hijos también tocan. Pues sí, Ucielito está aprendiendo, está ya tocando el piano. Excelente. En la iglesia oficialmente. Excelente. Sí, esa etapa no la sabía de los discos grabados. Fíjate. Y con el hermano Rafael Espinosa. Así es. Muy bien. ¿Qué otra cosa has hecho ahí que no sabemos saber? Bueno, pues también tuve la oportunidad de terminar la escuela de nuestra iglesia, ¿no? El CCM. Sí, el CCM. Estudios teológicos. Estudios teológicos. Y también en plena pandemia yo tuve una experiencia también mística, digamos, aunque no sea místico, me meto a lo místico. El año 2019 yo me puse 3 metas personales, ¿no? Y el 2020 fue la recompensa, sin andar buscándolas, Dios me bendijo con 3 recompensas. Me puse 3 metas personales y las logré el 2019. Una fue correr 1000 kilómetros en el parque. Ahí iba todos los días por completar 1000 kilómetros, ¿no? Lo logré. Leer la Biblia 3 veces, no una,
no solamente una, sino 3, Ujú. y construir buenos baños en la iglesia 31. Y lo logramos, Y lo lograron. los 3. Y ándale que el 2020 Dios me dijo con 3 cosas. Un hermano me dio para el enganche de un auto nuevo, 2020. O un matrimonio me pagó el viaje a Israel, que lamentablemente se canceló por la pandemia. Ah. El viaje era en mayo y totalmente cancelado los viajes, Y no. pero era un sueño, o es hasta No se puede ahora ahorita. un sueño mío. Y estudié un diplomado, 6 meses en Fuller, Ajá. pues aquí en Pasadena, una escuela, un seminario de prestigio, ¿no? A nivel teológico. Sí. Entonces es una bendición. Como el 2016 me dio por escribir un libro, no lo hice como libro, sino un engargolado, ¿no? Una compilación de 52 sermones de Hechos de los Apóstoles. Ajá. Y el título era Predique por un año de Hechos de los Apóstoles. Cuando la administración 2014-2018 nacional era Apóstoles en los Hechos. Entonces, Ajá. como anillo al dedo, vendí muchos libros. Me iba a los eventos de Guadalajara, a las convenciones, los congresos, y vendía muchos entre los pastores, puros sermones, De 52 sermones de Hechos. Lo fui compilando desde que era misionero. Me dio por estudiar Hechos mucho y predicar de Hechos, y guardaba los sermones. Y hace como un año los actualicé, ¿no? Ahora son 200 hojas, antes eran 100, ya con teología y más amplitud bíblica. Gracias a Dios los pude actualizar. O sea, ¿cómo se llama? Recargados, se puede decir, ¿verdad? Sí. Ampliados. Y este año tengo el Corregido. proyecto, sí, tengo el proyecto, corregido y aumentado. Tengo el proyecto personal de escribir algo parecido, Predique por un año de Apocalipsis. De Apocalipsis. Estoy leyendo solo Apocalipsis. O sea, voy a leer Apocalipsis 100 veces para extraer algo de escatología o algo práctico para la iglesia. Y ya de hecho he estado predicando algunos sermones de eso. Y Muy pues bien. tengo la idea de compilarlos y guardarlos, y también hacerlos en beneficio de la comunidad, de la iglesia y los pastores. Excelente. Excelente ministerio, porque es un ministerio, ¿no? El Claro, servir gracias a Dios. a la Herramientas iglesia. que sirven para Bueno, edificar. inicialmente dijiste que no tenías proyectos, pero yo veo que sí. Bueno, personales en ese aspecto sí, ¿no? Ajá. En mis notas tengo algo que escribiste y lo quiero leer, si me permites. Se dice ver. que cada mes a nivel mundial 1,500 pastores dejan de ejercer el pastorado por diversas razones. Así es. Tú te mueves entre pastores Sí, y conoces muchas de estas situaciones que viene aquí: estrés, depresión, desánimo, cansancio. así es. ¿Qué nos puedes decir de esto Es en el común. ámbito pastoral? Somos seres humanos, y la percepción de un pastor que es, digamos, todopoderoso, y eso pues es común entre la feligresía, la sociedad, pero el pastor es tan humano como todos. Claro. Y tiene unos sus pues altibajos emocionales, tal vez por tanta carga emocional. Se dice que una enfermedad del trabajo pastoral en excesivo se llama, algo así, tiene que ver como un trauma de un síndrome de Via Crucis, algo así, que es cansancio emocional, porque la exigencia de que si los hermanos están enfermos, casi te ven como sanador, o que los llame, que los atienda. Es parte del trabajo pastoral, pero en ocasiones uno también está enfermo. Pablo decía, ¿quién enferma y yo no enfermo? O sea, humanamente. Pero las razones por las que hay desaliento en algunos compañeros pueden ser diversas. En ocasiones los recursos económicos, que tienen hijos y trabajan secularmente y aún así no alcanza, es un factor, ¿no? Otra, la falta de resultados. Hay años que son de sequía, pasa un cuatrimestre, se evalúa y no hay bautismos, y uno dice, estoy trabajando, pero llega otro cuatrimestre y ya se reflejan los bautismos. Son altibajos emocionales que constantemente están dando. Se requiere pues sobre todo el llamado. Si no hay llamado, pues difícilmente se va a sobrevivir en el pastorado. Pero cuando hay llamado, aún así con las presiones, se sufre. Y muchos, a nivel, esas estadísticas son mundiales, que incluso ha habido pastores que se han suicidado por la presión, que no pueden con ella, en ocasiones por falta de apoyo de la familia, por situaciones que se dan. Pero gracias a Dios hasta hoy, yo también alguna vez me he desanimado, pero gracias a Dios no, hasta ahorita no ha sido el desánimo para decir voy a renunciar. Gracias a Dios, y no está en los planes, pero
pues quién sabe el día de mañana que se presente una circunstancia externa a nuestros planes, ¿verdad? Y gracias a Dios que tienes un gran apoyo. Mencionabas el apoyo de tus hijos. Y mi esposa. Pero Jenny, ¿cómo es pues Jenny? Sí, mi esposa, la mujer idónea para el ministerio. Yo le digo que no se muera, porque si se muere yo ya no voy a ser pastor. O sea, somos, gracias a Dios, compaginados, respaldo, ¿no? Así es. Ella pues me apoya y lamentablemente ahorita está padeciendo un problema físico de salud, de su columna, y ella me apoya. Yo, gracias a Dios, siento y agradezco a Dios el apoyo de ella en cuanto al trabajo. Y también la esposa de pastor es la que, como quien dice, ¿cómo se llama? El catalizador ahí, ¿no? En las situaciones, a tal grado que de allá de las bancas te está diciendo que la corbata no está bien. Que traes una mancha de café, etcétera. cosas Entonces, de esas. nadie más se anima de la iglesia, ¿no? Y la esposa sí, por un lado, y en ocasiones, pues, dar su punto de vista. Muchas veces yo tomar decisiones tengo que consultarla a ella, porque ella, por el hemisferio que usa como mujer, ¿verdad?, tiene otra percepción de las cosas y uno tiene que apoyarse en eso. Y literalmente la ayuda idónea que habla la Biblia es eso, ¿no? Pues es sí. estar la mujer enfrente de su marido, del hombre, Así es. viendo lo mismo. Así es. Los dos, tú y yo, estamos viendo este arreglo, pero yo lo estoy viendo de este lado y tú de aquel. Esa es la ayuda idónea literal, ¿no? Tu esposa mira las situaciones que tú ves, pero las mira desde su perspectiva y de otro color. Y complementa, ¿no? Complementa. Tal cual. Y Jenny está haciendo esa labor de una manera... Así es, tal cual. Muy bien. Ella es intercesora, comentabas. Claro. Y yo, todos los problemas siempre he dicho que los endemoniados, ella los atienda. Y lo hace muy bien. Y los niños han crecido en ese estigma. Mira, cuando estábamos acá en la novena iglesia, era tal cual que cuando había manifestaciones o algo, yo mandaba un ministro. En lugar de gritarle al pastor, le gritaba a la esposa del pastor. Lo sacábamos del templo para que se atendiera en un cuarto, pero el ambiente, pues, o la costumbre en la casa, si le preguntaba a mi hijo, a más grande, que era Ocielito, ¿dónde está tu mamá? Allá está, dice, sacando un demonio. O sea, así se expresaba el niño. O allá está liberando. Ajá. Entonces han crecido en ese ambiente porque saben, pues, el trabajo, y de hecho pues son las capacidades y la ocupación de cada quien, digamos. Si hay consultas que yo sé que ella me va a ayudar, le digo, estate aquí, o sea, para que veas y me ayudes en ese aspecto. Nos compaginamos. En la cuestión teológica o bíblica, pues ella se apoya en mí, ¿no? Sí. Pero en la cuestión así de ella tiene muchos años, prácticamente desde Belice ella empezó a meterse en ese ambiente de la guerra espiritual, a documentarse, y pues vaya que ya más de 20 años ha aprendido más y ha tenido experiencias muy asertivas, gracias a Dios. Yo me apoyo mucho en ella en ese aspecto. Cualquier detalle de qué sueños, visiones o que vieron cosas, vayan con mi esposa. Somos equipo. Y mencionábamos que fue el soporte, ¿no? Claro. Lejos de casa. Claro. Y ahora toda una escuela para los que vienen. Así es. Hermano Daniel, quisiera que diera un consejo para los jóvenes que tienen ese deseo, y pasión de salir a las naciones. Sobre las misiones, ¿no? Sí, eventualmente o frecuentemente se me acercan muchachos que quiero ser misionero y uno aprende. Sí, me han citado a algún café para platicar y ahí con la experiencia, a veces les cuento yo experiencias que muchas veces son cuestiones que no se califica la cuestión de conocimiento, sino la disposición o la actitud. Sí. Y siempre cuento esta historia que leí y es real, tácita, ¿no? Que había un candidato a misiones, un joven, y lo mandaron con un consultor, un anciano que había sido misionero muchos años y ahora vivía en una casita en el cerro y ahí consultaba a los candidatos. Y al candidato que fue con él le dijo, lo espero mañana a las 8 de la mañana aquí, en mi casa. Lo espero a las 5 de la mañana, perdón. Caray. Sí, pero él lo atendió hasta las 8 de la mañana, pues 3 horas lo hizo esperar. Estaba lloviendo, haciendo frío, y cuando llegó antes de las 5 lo sentaron afuera
y él soportó el frío, la madrugada. Entonces, ya que lo pasa a las 8 de la mañana, 3 horas de retraso, le pregunta, ¿sabe leer? Sí. ¿Qué letras son esas? Pues las vocales, gracias. ¿Sabe sumar? Sí. ¿Cuánto es 1 más 1? 2. Y así fue. Preguntas muy sencillas. Le dijo, gracias, váyase. Entonces, cuando él lo consulta a la agencia, les dice el dictamen, el muchacho que fue ayer a la entrevista es apto para las misiones, dice. ¿Por qué? Porque fue abnegado, lo cité a las 5 de la mañana y no renegó. Es puntual porque llegó con tiempo. Es humilde porque le hice preguntas tontas y sin refutarlas contestó. O sea, todo lo que lo hice a propósito, él no se molestó. Entonces, yo les cuento eso a los muchachos que quieren. Y otro consejo que les digo cuando están, ¿qué hago? Les digo, sigo orando para que Dios le confirme el llamamiento. Así es. Porque en el trabajo misionero hay 2 conceptos que son como fibras ópticas. Muchas veces carga o llamado. Entonces, tener carga muchos la tienen. Cuando hay un culto misionológico y hay testimonios, cualquiera siente carga, es deseo de cooperar o de ir a hacer un viaje, pero llamado es ir a quedarse allá, que allá. Es muy diferente. Y entonces, come lo que comen allá. Así es, no, si hablando de comida, me tocó comer comidas que en mi vida he comido, ¿no? Pero, y luego en ese tiempo, pues, entre paréntesis, que estuve como misionero en Colombia, me tocó estar en otros países de Sudamérica, supervisando comisiones de la Secretaría de Misiones, y pues otras comidas, otros lenguajes, otras costumbres. Entonces yo les digo eso, sigue orando para que Dios te confirme. Les recomiendo libros que ya he leído mucho, biografía de grandes misioneros, o de grandes cristianos, y ahí, si te hace llorar ese libro, a lo mejor tienes llamado, le digo, porque lo confronta con la realidad, de dejar, es que el llamado misionero es dejar ilusiones, sueños y proyectos por ir a cumplir. Aunque la iglesia tiene en sus estatutos que el proyecto es pues por 5 años, ir y venir, pero también dice hacer un estilo de vida. Entonces, pero algunos van ya con ir y venir, entonces dejan todo guardadito. Idea, ¿no? Así es, nosotros pues duramos 11 años, renovamos 5 años, otro contrato, otros 5, y ya había firmado otros 5, pero se dieron las cosas y volvimos a los 11 años. Entonces yo ese consejo doy a los candidatos que hacen, y también si son jóvenes, que se fijen muy bien en la compañera, que sean sinceros con ella, que tiene ese sentimiento, porque si ella no quiere, ahí ya la perdió, no va a ir, o prefiere casarse o ir. Y si ella tiene el mismo llamado, pues qué bendición, ya es algo a favor, Claro. que fue mi caso. Es mucho a favor porque Pues sí, totalmente. es Dejar proyectos, ilusiones, sí, dejas casa, el hogar. llamado a un lado por casarte o vas, pero Así es. de malas, ¿no? Así es. Así es, ha habido casos en la historia de misioneros, ¿no? Que se fueron mujeres de malas y se volvieron locas en el campo porque iban de malas. Sí, En la pues historia de grandes misioneros de los años 1700, William Carey se fue de Inglaterra y su esposa no quería. Y hay una película que él se sube al barco y ella, ahí cuando está en el barco es cuando dice, bueno, sí voy, pero iba de malas. Y allá en el campo se de volvió mala loca. gana. Sí, porque no estaba de acuerdo ella. Entonces tiene que estar de acuerdo en el Claro. llamado de su esposo. Sí, pues es una experiencia, me imagino, Muy bonita. de vida, pero muy Así. bonita. Recuerdo una foto que subías sobre los pies del misionero. Oh, Cuéntanos mierda. esa experiencia. Esa foto fue como el 2007, 2006, 2007. Y llegué un día, en Belice, fíjate, curiosamente, sí tuve carro los 4 años. Y en Colombia, en los 7 años no pude tener, por lo caros que son. No pude y caminé mucho. O sea, iba a un pueblo y caminaba a la calle a pie o ahí en la ciudad, cuando iba a una colonia a hacer cultos, caminé mucho. Pues se me hicieron una ampolla en los pies, tal cual, así una ampolla toda la planta del pie. Que con el tiempo pues se me arrancó, no me puse un parche especial y se me despegó, pero un día llegué cansado y fui por mi hija a la escuela y también iba a pie, donde estaba la escuela, y me acuesto a descansar y me quito los zapatos y Zurita como travesura me tomó no fue a propósito, ahora sí, ella agarró la cámara y me tomó una foto y me llamó la atención. Yo hice una expresión sobre eso, fíjate, bíblicamente puse, yo cambio Isaías 58:7 por Gálatas 6:17. Isaías 58:7
donde dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Es un himno que hasta las damas han cantado en los cultos de Bami. Y Gálatas 6:17 dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, pues yo tengo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Lo vi como marcas. Y fue tremendo, se me hace, yo veo la foto muy impresionante, pero era tal cual un callo que cualquier zapato pues me apretaba. Era en el pie derecho ese callo. Y yo hasta la fecha tengo muy sensible esa planta del pie porque era un callote que con el tiempo me puse un parche especial para arrancármelo, que ahí absorbiera todo ese cuero, ¿no? Pero fue de tanto caminar. Muchas experiencias bonitas, ¿verdad? Que en ese momento tal vez son drásticas o son dramáticas. Dolorosas. Recuerdo que fuimos a Cali, Colombia, a una campaña de 3 días de Bogotá. Llevé a 2 ministros y a un joven que me acompañaron. Son 10 horas en carro, en auto. Fuimos en un carrito. Y estando allá el último día, al terminar el culto, se mete al templo y nos atracaron sobre mí. ¿En serio? Decían el de camisa blanca. Yo había predicado y por los 3 días de campaña y con pistola aquí, navaja aquí, y pues me quitaron el dinero y la cartera. Y iba entrando en ese rato un hermano que había sido policía y sabe tratar con los delincuentes y le dijo, hey, los papeles del hermano, y les quitó mi documento. Y yo acababa de sacar visa para ir a Brasil. Fue el año 2005 porque iba a ir a Brasil por una comisión de la Secretaría de Misiones y tenía la visa ahí en la cartera. El dinero sí lo llevaron, pero me volvieron los documentos. Bueno, por lo menos. Gracias a Dios, pero el susto, ese día la esposa No, del pastor ahí en Cali había preparado una cena en su casa y todo, pues nos la comimos tristes y traumados porque pues pistola y navaja y así ¿cómo se llama? Disfrazado, pues se pega un susto uno. Ese día también tenía una entrevista por teléfono en un culto de Bami de la Quinta Iglesia de Varones y me llaman. Pues yo ahí tartamudeando del susto contesté la entrevista, era solo teléfono y le dije, hermanos, acabo de pasar de sufrir un atraco, pero experiencias que dan. Así. ¿En dónde fue eso? Fue en Cali, Colombia, en el año 2005. Tengo presente ese día, fue el mes de octubre, porque los varones hacen Nevame en abril y octubre, y nosotros fuimos en octubre, y tengo fotos pues de ese viaje, y tienen fecha de octubre del 2005. ¿Y a los demás hermanos también los robaron? No, fue nomás a mí, es que sabían que yo era mexicano. ¿Qué dijeron? Trae mucho dinero de México. El detalle fue que el pastor, ahora sí inocentemente, tenía una bocinota y la ponía arriba del templo para toda la colonia. Y 3 días de campaña con el evangelista de México, pues me hizo fama. Y dijeron, un mexicano, ha de traer dinero. Ha de traer dinero. Y pues dicho y hecho, sabían quién era. Decían, a los otros no le hicieron nada. Incluso había unas hermanas que tenían su bolsa ahí y no tocaron su bolsa. Entonces iban sobre mí. Yo era el que había predicado. Y pues sí, y curiosamente, ese día mi suegra me había mandado $200 y fui a retirarlo al cajero, porque yo dije, para tenerlo ya en la cartera, pues se llevaron esos $200 que eran 400,000 pesos colombianos. No, sí tuve mis experiencias, mis tragos amargos en ocasiones. Estuve entre las balas en ocasiones. Y, ¿en serio? Gracias a Dios, y atracos, pero pues no sufrí la pérdida de vida, gracias a Dios. ¿Era en los años en que estaba más dura la situación en Colombia? Cuando nosotros llegamos ya estaba prácticamente pasando, pero pues la delincuencia siempre ha habido, ¿no? No nos tocó, gracias a Dios, bombazo ni nada de eso, casi ya. Estaba de salida esos años muy difíciles, pero sí, la delincuencia. ¿Dónde estaban ustedes radicando? Estábamos en Bogotá, en la capital del país, Bogotá, Colombia. Ahí fue todo Y de ahí pues salí a otras ciudades donde teníamos iglesia. Y en ese tiempo, ya el año 2008, que fue una crisis económica a nivel nacional. ¿En Colombia? Así es. Y a nivel nacional, ¿te acuerdas que la crisis del 2008 en Estados Unidos y pegó en toda América? Entonces se prestó para bien. O sea, la Secretaría de Misiones le salía más económico mandarme a mí de Colombia a Perú, a Chile, que mandar al secretario de Misiones con los gastos que representaba. Y pues fue bendición para mí conocer otros lugares y ver a los misioneros compañeros. Estuve en Brasil, Argentina, estuve en Perú, en Ecuador, en Chile, en Panamá, Venezuela. Sí, han dado, gracias a Dios. Tampoco nadie lo sabe, pero pues son experiencias que uno alberga en su corazón para contar a las generaciones y añorarlos, ¿verdad? Añorar esas vivencias tan bonitas. Sí. Y por la obra del Señor. No de turista,
Claro, si uno va, pues yo siempre que iba apartaba un día para ver lo histórico. Para Si fui a Río de Janeiro, dije quiero ver el Estadio Maracaná y fui. Si fui a Argentina, fui a ver el Estadio La Bombonera. Estuve en Uruguay, fui a ver el Estadio Centenario, en Lima, Perú. O sea, cada lugar uno sabe qué detalles históricos hay, ¿no? Y pues apartaba un día para ver. Detalles históricos, pero estás mencionando... O detalles, pues, detalles culturales del país, ¿no? Emblemáticos, sí, así es. A los estadios del juego estás mencionando. Que es también algo que me gusta el fútbol, ¿no? Alguna debilidad tenemos, ¿verdad? Sí. Los pastores, a mí me gusta el fútbol. ¿Y cuál te gustó más? ¿Qué lugar? De los que visitaste. Bueno, a mí me gustó mucho Río de Janeiro, una ciudad de 15 millones. Chile también, estuve en Viña del Mar, Valparaíso, lugares mucho más bonito, romántico, y luego curiosamente del Ecuador para allá la cuestión austral cambia las estaciones. Cuando allá es invierno, acá es verano y viceversa. En Brasil en diciembre está 40 grados. O sea, todo diciembre, noviembre para Sudamérica es verano. Sí, así es. Yo fui, digamos, en mayo a Chile, que aquí está caliente en mayo, allá estaba 5 grados, o sea, es al revés el clima, por la cuestión del Ecuador, pues. Entonces, pues ya aprende esos detalles, cómo irse prevenido. Uruguay se me hizo muy bonito también, la historia del lugar, Montevideo. Y yo en aquellos años miraba revistas de misiones y miraba el templo, ciertos hermanos, y que los conocí en persona, pues fue más especial para mí, ¿verdad? En esa experiencia. Nombres que yo había visto en las revistas de misiones que hacía la iglesia y los conocí en persona. Muy bonitas experiencias. La cuestión, aprendí que la cuestión cultural es una, pero la cuestión espiritual, la vivencia, Dios se mueve igual en cada parte, en todas partes. Qué interesante. El gozo, muy bonito, el cariño de los hermanos, que hasta la fecha, pues ahora con las redes sociales nos seguimos viendo, ¿no? Y nos recordamos. Mira. Qué bien. Hermosas experiencias, ¿no? De todo. Desde que te apunten con una pistola hasta conocer hermanos en Centroamérica y Sudamérica también. Así es. Y pues muchas gracias por contarnos estas experiencias, hermano Daniel, y agradezco esta oportunidad y el tiempo que se ha dado para estar con nosotros y conocerlo un poquito más. Gracias y saludos a la familia. Bueno, muchas gracias. Gracias también por la invitación y que Dios les bendiga en este proyecto. Gracias. Amigos, hermanos, agradezco que hayan estado con nosotros conociéndonos y conociendo un poco más a nuestro invitado, a nuestro hermano Daniel Medina Uriarte. Gracias y Dios les bendiga. Paz de Cristo. Te habla Mónica Liliana Pérez y junto a un grupo de hombres y mujeres de la Primera Iglesia tenemos este proyecto que se llama Conociéndonos. ¿Y de qué se trata? Pues de conocernos. ¿A quién? Pues a ti. O si tienes algún líder o a tu pastor y te gustaría conocerlo mejor o que lo entrevistáramos, pues invítalo, que nos contacte. Queremos entrevistarlo, queremos saber más de él, todas sus áreas, sus facetas. Además de pastor, ¿qué hace? Queremos saber de él. La silla está vacía.